Sus latidos los delatan, increíble hallazgo de inmigrantes enterrados en chatarra. La policía detectó a los 6 hombres durante los controles de rutina, donde los camiones abordan los transbordadores para llegar a la península. El comunicado de prensa dijo que tras detectarlos, los policías tuvieron que remover pieza a pieza para evitar cualquier accidente, hasta llegar a las oquedades que los migrantes fabrican conocidos como hornillos o chimeneas entre la mercancía del camión. Dijo que los migrantes fueron detectados usando un dispositivo que detecta latidos cardíacos. Al constatarse indicios de que pudiera encontrarse oculta entre la mercancía alguna persona o ser vivo tras detectar latidos de corazón, se activó al servicio sinológico de la comandancia, marcando el CAN especializado en la búsqueda de personas con sus ladridos de forma insistente sobre la batea, explicaron las autoridades. La Guardia Civil utiliza 14 detectores de latidos para interceptar a los sin papeles. Es tan fiable que si pones solo un dedo en el chasis del camión, detecta el latido de tu corazón. En estas zonas de riesgo, por donde entran a España miles de mercancías y viajeros, la Guardia Civil inspecciona una media de 12.000 vehículos al año. La inspección con el detector dura entre 4 y 5 minutos y evita perder tiempo registrando los camiones. Los inmigrantes encuentran multitud de recovecos donde esconderse, en dobles fondos, en depósitos, en los ejes e incluso dentro de las mercancías. El detector está provisto de 2 pinzas, que se ponen en el bastidor de la nave o el chasis del vehículo. Un micrófono muy sensible conectado a un ordenador detecta si hay latidos, y si hay más de uno. Si fuera el caso, la guardia procede a desmantelar cuidadosamente la maquinaria para encontrar al corazón delator.
La logística moderna se fundó con el primer gran movimiento de mercancías, aquellas que podían hablar. La modernidad se encuentra suturada por esta bodega, este movimiento de las cosas, de objetos no formados, de sujetos deformados, de nada aún y ya hay, este movimiento de ninguna cosa. ¿Te acuerdas de los días de la esclavitud? ¿Puedes escucharlos murmurar el roce del uno con el otro? Se llamaban Yagine Koita y Fodeto Unkara. Tenían 14 y 15 años. Eran dos estudiantes de Guinea-Conakry. Murieron congelados en el tren de aterrizaje de un avión que les llevaba, clandestinos, a la rica y educada Europa. Como iniciaba la carta que uno de ellos llevaba sujeta entre su mano y su corazón cuando su cuerpo fue descubierto en el aeropuerto de Bruselas. Aunque iban muy abrigados, no pudieron resistir las bajísimas temperaturas, entre 40 y 55 grados bajo cero, que se sufren a 10.000 metros de altura. Murieron congelados. La carta es un testamento en el que ambos explican los motivos de su largo viaje, pedir ayuda para los jóvenes de África, pedir ayuda a Europa, el más bello y admirable continente del mundo. Sus Excelencias, los señores miembros y responsables de Europa, tenemos el honorable placer y la gran confianza de escribir esta carta para hablarles del objetivo de nuestro viaje y ustedes, a quienes hay que pedir auxilio, se lo suplicamos por el amor y por la timidez de nuestro Creador, Dios Todopoderoso que les ha dado todas las buenas experiencias, la riqueza y el poder para construir y organizar bien su continente y convertirlo en el más hermoso y admirable de todos. Por último, les suplicamos que nos perdonen por haber osado escribirles esta carta, porque ustedes son adultos a quienes debemos un gran respeto. Y no olviden que con ustedes debemos lamentar la debilidad de nuestra fuerza en África. Se llamaba Mame Mbaye, tenía 35 años, y llegó a España desde Senegal hacía 14 años. Tras una persecución policíaca, Mame murió debido a una falla cardíaca desatada por un severo agotamiento. La muerte del mantero provocó graves disturbios en el barrio madrileño de Lavapiés. Violentas manifestaciones en las que aparecieron protestando los sin papeles africanos por las calles de Madrid. El día que murió Mame, los indignados no dispararon contra los relojes. Incendiaron los contenedores de basura del barrio. El humo y la pestilencia fueron el llamado a la revuelta aquella noche.
A primera vista una mercancía, dice Karl Marx, parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En cuanto a valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella, ya la consideremos desde el punto de vista de que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, o de que no adquiere esas propiedades sino en cuanto producto del trabajo humano. Punto. Se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible, pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se lanzara a bailar. Este proyecto se trata del latido. El latido como ritmo, signo inequívoco de que algo o alguien vive. Pero también del ladrido, ladrido de algo, de alguien que persigue lo que vive. Una docena de ciudadanos subsaharianos llega con sus sacos a cuestas a la confluencia de la calle Mayor con la Puerta del Sol. Rápidamente despliegan las mantas y colocan el material, CD, bolsos, gafas, camisetas, a la vista de los viandantes. Mientras dura la venta tienen un ojo puesto en los posibles clientes y otro en las patrullas que vigilan la calle. Al poco, alguien da la voz de alarma, divisan a una pareja de policías, recogen la mercancía y salen huyendo a paso ligero por la calle Postas. Toda la escena dura menos de 5 minutos. Lo peor es cuando los policías se llevan el material. Por todo esto, dice señalando la mercancía expuesta en su manta, he pagado ya 200 euros al hombre que me las consigue. Si me quitan la mercancía pierdo todo el dinero, así que nos toca correr, 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 cuenta el mantero africano. La lucha contra la venta de falsificaciones. El problema de compra-venta de productos falsificados es estructural en todo el país. En cifras, según datos del Ministerio Industria, Comercio y Turismo, el pasado año España perdió unos 15.000 millones de euros en ingresos fiscales y a la seguridad social por culpa del comercio de productos falsificados. Según la inspectora Peral, estos productos no solo son de la industria textil o tecnológica, sino que se comercia desde Ferraris hasta leche de bebé falsificada. La falsificación se está convirtiendo en un monstruo, cada vez hay más y es más difícil frenarla. El negro es una bestia, el negro es malo, el negro tiene malas intenciones, el negro es feo. Mira, un negro, hace frío, el negro tiembla porque hace frío, el niño tiembla porque tiene miedo del negro, el negro tiembla de frío, ese frío que os retuerce los huesos. El guapo niño tiembla porque cree que el negro tiembla de rabia. El niñito blanco se arroja a los brazos de su madre. Mamá, el negro me va a comer. Desde el nacimiento el cuerpo tiene miedo del talión. Ese miedo es prehumano. Todos los animales que sueñan tienen ese sueño. El mordido muerde, el matado mata, el excremento entierra. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que el senegalés Mame Mbaye falleció el 18 de marzo de 2018 por una parada cardiorrespiratoria mientras iba caminando por el madrileño barrio de Lavapiés y no como consecuencia de una persecución policial. El autócrata debe enjugar el sudor y descansar. Dar muerte es un acto que fatiga aun cuando esté intercalado de placeres. Fumar un cigarrillo, por ejemplo. Lo que pone rabioso al asesino es la obstinación de la víctima en no aceptar la muerte que se le da y a desear a cualquier precio otra muerte, la que él mismo pretende darse por su mano. De esta manera, el supliciado le niega al poder el poder de darle la muerte que al poder le apetece. La autopsia revela que el fallecido en Lavapiés tenía una enfermedad congénita en el corazón. El examen a Mame Mbaye ha descubierto que tenía un defecto cardíaco estructural que probablemente desconocía. Tenía el corazón muy deteriorado y no correspondía a su edad. ¿Te acuerdas de los días de la esclavitud? El mundo estaba siempre en otro lugar. No había manera de que el lugar en que estuvimos fuese ahí. El mundo estaba siempre en otro lugar. No había manera de que el lugar en que estuvimos fuese ahí.
El pacto de los muertos, la apropiación de un muerto o incluso del espíritu del más allá, constituye en una muy amplia medida la cuestión central de la historia del esclavismo, de la raza y del capitalismo. El mundo de la trata de negros es igual al mundo de la caza, de la captura, de la cosecha, de la compra y de la venta. Es el mundo de la extracción en bruto. Mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. Negro, no hay que olvidarlo, se refiere también a un color, el color de la oscuridad. Mame solía vender zapatillas deportivas, fetiches para hacer volar a cualquiera, especialmente si eres negro. Porque los negros son mejores velocistas y los blancos destacan en natación, científicos creen tener la clave de que lleva al podio a deportistas de diferente color, el centro de gravedad de su cuerpo. Mame solía vender zapatillas para correr. Y sin embargo esa tarde, la mercancía que llevaba en su manta eran perfumes. El negro es lo que vive la noche, en la noche, aquel cuya vida está hecha noche. La noche, ese es su envoltorio primero, el tejido en el cual se forma su carne. Es su blasón y su vestimenta. Esta residencia en la noche y esta vida en cuanto que noche son las que lo vuelven invisible. El otro no lo ve porque en definitiva no hay nada para ver. A lo sumo, si llegara a verlo solo vería sombra y tinieblas, es decir, aproximadamente nada. Envuelto en su noche prenatal, el negro mismo no se ve. No ve que de ese modo, golpeando con todo su cuerpo un muro sin puerta, sacudiéndose con todas sus fuerzas para exigir que se le abra una puerta que no existe, volverá a caer tarde o temprano para atrás sobre la acera. El bulto repleto de mercancía envuelta en aquella manta blanca cayó justo al lame del cuerpo exhausto de Mame Ndiaye. Parecía reventar. Quedó ahí palpitando, corazón inflamado, colosal, misterioso envoltorio, mortaja. Quedó ahí tan solo unos minutos. Luego, no se sabe cómo, desapareció, dejando tras de sí la danza fantasma de los aromas de aquellos perfumes pirata, confundiéndose con el olor de basura quemada que inundó el barrio esa noche. Alrededor de ese cuerpo reina una atmósfera de incertidumbre. El coloso es una efigie que se entierra en una tumba vacía al lado de los objetos pertenecientes al muerto. En la noche eterna, el coloso aparece como sustituto del cadáver ausente. Ocupa el lugar del difunto. No tiene por objeto reproducir sus rasgos, dar la ilusión de su apariencia física. No es la imagen del muerto, es su apariencia en el más allá. El coloso no es una imagen, es un doble, como el mismo muerto es un doble del vivo. El negro es el coloso de este mundo, en la misma medida en que este mundo podría ser asimilado a una inmensa tumba vacía. Ocurrió en el pasado y ocurre aún hoy cuando el capitalismo se dispone a recolonizar su propio centro y las perspectivas de un devenir negro del mundo. ¿Te acuerdas de los días de la esclavitud? Simulacro del cadáver y sustituto del cuerpo perecedero, testimoniar la transfiguración del cuerpo, envoltorio perecedero, y la apoteosis del mundo y de su carácter imputrescible. La negritud es el sitio en que la absoluta nadeidad, nothingness, y el mundo de las cosas convergen. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón. Se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible, pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se lanzara a bailar.
Así ocurre con los objetos encantados a los cuales se confiere una potencia peligrosa y que funcionan al hacerlo en el mismo registro que la parte maldita, puesto que su secreto es el de participar de la resurrección de las cosas. ¿Puedes escucharlos murmurar el roce del uno con el otro? Es posible imaginar el baile de las mesas, de las cosas, de las mercancías, justo en el momento en el que, desbordando sus formas quiméricas y caprichosas, termina por transmutarse en contradanza, en bailes y ritmos capaces de desmantelar las mercancías para hacer aparecer el latido de lo que se oculta en sus entresijos. Latente, aquello que existe sin manifestarse o exteriorizarse. Lo oculto, escondido o aparentemente inactivo. Todos somos Mame. Para el poder, todos somos cualquiera en cualquier momento. Todos somos Mame. ¿Cómo reconocerías el acompañamiento antifonal de la violencia gratuita? El sonido que puede ser escuchado como si fuera en respuesta a esa violencia. El sonido que debe ser escuchado como aquel al que semejante violencia responde. Una improvisación que procede de algún lugar al otro lado de una pregunta que no ha sido formulada. El mundo que emerge de esta estructura caníbal está hecho de innombrables osamentas humanas, sepultadas bajo el océano, y que poco a poco se hacen esqueleto y se dotan de carne. Está hecho de toneladas de restos y de muñones, de pedazos de palabra dispersos, pero luego reunidos y a partir de los cuales, como por milagro, se reconstituye la lengua en el punto de encuentro entre el ser humano, el animal y la cosa. La durabilidad del mundo depende de nuestra capacidad de reanimación de seres y de cosas aparentemente sin vida. Todos somos Mame. Cuerpo fetiche, cuerpo medicina, cuerpo cadáver, cuerpo adorno. Para el capital, el sujeto se ha vuelto demasiado incómodo, demasiado lento, demasiado propenso al error, demasiado controlador, por no decir más de esta forma de vida demasiado enrarecida. Para el capital, el sujeto se ha vuelto demasiado incómodo, demasiado lento, demasiado propenso al error, demasiado controlador, por no decir más de esta forma de vida demasiado enrarecida. Para el capital, el sujeto se ha vuelto demasiado incómodo, demasiado lento, demasiado propenso al error, demasiado controlador, por no decir más de esta forma de vida demasiado enrarecida, demasiado especializada. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento, se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento, cada vez más fuerte, más fuerte. Un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable, pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Una prótesis que habla, pero de una manera que hace girar al cuerpo en espiral, en el vacío, creando así el desorden y aboliendo toda noción de secreto y de intimidad. La conjunción de un cuerpo propio y de una cabeza ajena hace del sujeto el enunciador de una palabra descontrolada. El sujeto se transforma en un torniquete, el hombre metal, el hombre mercancía, el hombre moneda. Todos somos Mame. El capitalismo racial es el equivalente de una vasta necrópolis que descansa en el tráfico de muertos y de osamentas humanas. Evocar y convocar a la muerte exige saber disponer de los restos o de las reliquias corporales de aquellos a quienes se ha asesinado capturando sus espíritus. A decir verdad, este proceso de captura y de sumisión de los espíritus y de las sombras de aquellos a quienes se ha asesinado constituye el trabajo del poder nocturno. Sin embargo, en general, las osamentas de los muertos deben estar amalgamadas con porciones de madera, cortezas de árboles, plantas, piedras o restos animales. El espíritu del muerto debe investir a estos objetos amalgamados, es decir, debe vivir en estos objetos para que el pacto pueda ser consumado y para que las potencias invisibles puedan ser accionadas. Otra vez, escuchen, más fuerte. El poder se reconoce por su capacidad de introducirse en los sujetos, montarlos, tomar posesión de ellos, de sus cuerpos inclusive, y sobre todo de sus dobles. Busca robar la cabeza de los sujetos,
preferiblemente de manera tal que estos ignoren lo que les sucede, así como lo que ven, escuchan, dicen y hacen. Esta vasta operación de sustitución tiene sus riesgos, sobre todo cuando, como consecuencia de un error, la cabeza de un fantasma es ubicada en lugar de la cabeza de otra persona. Así, yo me encontraba con esta cabeza que no solamente desprendía un olor pestilencial, sino que también emitía, día y noche, todo tipo de ruidos. Aunque yo estuviera hablando o no, esta cabeza profería palabras que no eran las mías, develaba todos nuestros secretos. Los pescadores echaban sus redes al mar y sacaban cadáveres. Al principio completos, con ojos y cara y todo. Después descompuestos o comidos por los peces. Luego ya solo huesos o metonimias duras, briznas de ropa y zapatillas viscosas. Durante meses y meses los pescadores sacaban cadáveres en sus redes y tras separarlos de los sargos y los rodaballos, los devolvían al mar con la basura. En todo caso no lo hacían por maldad o con desprecio. Presionados por la ley del mercado no podían perder una jornada de trabajo. Durante meses y meses devolvieron los cadáveres al mar. Todo el mundo lo sabía. Todos callaban en un pacto de silencio que pensaron aseguraba la supervivencia de la familia y la comunidad. El mayor naufragio de la historia era repetido todos los días una y otra vez por los pescadores que una y otra vez devolvían los cuerpos de las víctimas al mar en el que habían perdido la vida. Y todos los días, en un esfuerzo reiterado que formaba ya parte de su trabajo, sumergían su memoria bajo las aguas. ¿Acaso no existen secretos compartidos que conforman las bases de nuestras instituciones? El trabajo, el mercado, la familia, el Estado, el arte. ¿No son esos secretos públicos la forma más interesante, maliciosa, poderosa y omnipresente de todo conocimiento socialmente activo? Saber que no hay que saber. No nos desharemos tan fácilmente de estas cabezas de hombres, de estas cosechas de orejas, de estas casas quemadas, de estas invasiones godas, de esta sangre que humea, de estas ciudades que se evaporan al filo de la espada. El cuerpo de un presunto polizón, que se cree cayó del tren de aterrizaje de un avión que volaba al aeropuerto de Heathrow, fue hallado en un jardín de Londres el domingo. Se cree que el cuerpo pertenece a un hombre que cayó de un vuelo de Kenya Airways que hacía el trayecto desde Nairobi hasta la capital británica, dijo la policía. Un vecino dijo que el hombre cayó a 1 metro de un residente que estaba tomando el sol en el jardín. El hombre dijo que escuchó un zumbido, por lo que miró por la ventana del piso de arriba y vio el cuerpo y sangre en los muros del jardín. Una de las razones por las que su cuerpo estaba intacto es porque era un bloque de hielo, dijo sobre la víctima. ¿A qué obedece este delirio? ¿Y cuáles son sus manifestaciones más elementales? En primer lugar, a que el negro es aquel, o inclusive aquello, que se ve cuando no se ve nada, cuando no se comprende nada, y sobre todo, cuando no se busca comprender nada. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. El negro es, en efecto, el aparecido de la modernidad. El sustantivo negro es el nombre que se le da al producto del proceso por el cual la gente es transformada en mineral viviente para extraer metal. Más aún, el neoliberalismo representa la época durante la cual el capitalismo y el animismo tienden finalmente a fusionarse. El negro es, en efecto, el aparecido de la modernidad. Habrá pasado sobre nosotros silenciosamente, sin hacer ruido. Nosotros no tenemos sentidos para percibirlo, pero más tarde, inquietos, hostigados por una presencia extraña, un huésped raro que habita en nosotros sin nuestro conocimiento y sin nuestro permiso, reconoceremos y sentiremos que algo hemos recibido, algo que se nos ha dado tan sutilmente que no sabemos qué es ello, pero frente a lo cual nos sentimos en deuda.
Y la deuda, paradójicamente, es tanto mayor y más apremiante cuanto que no sabemos exactamente qué es lo recibido, ni cuándo ni cómo la contraímos, ni, por consiguiente, qué podemos hacer para restituirla, el otro que nos habita deshabitándonos. De esa interioridad tan íntima a nosotros mismos y, a pesar de ello, tan ajena, tan extraña, tan radicalmente otra. Ahí, donde está latiendo su horrible corazón. No se debe poder reconocer en él nada del orden de lo humano. El rostro de la máscara redobla el rostro de carne y se transforma en una superficie viva y figurativa. En definitiva, esa es la definición última de un cuerpo, una red de imágenes y de reflejos heterogéneos, una densidad compacta y líquida, huesuda y sombría. Cuando Tambor comenzó a batirse, todos aquellos que estaban muertos desde hace centenares de años, se pusieron en pie y se presentaron como testigos de Tambor, batiéndose a sí mismo, y cuando Canto se puso a cantar, todos los animales domésticos de esta ciudad nueva, los animales salvajes, y las serpientes fueron a verlo en persona, y cuando Danza se puso a bailar, todas las criaturas de la sabana, los espíritus, las criaturas de la montaña y de los ríos llegaron a la ciudad para ver quién estaba bailando. Cuando estos tres comenzaron a hacerlo al mismo tiempo, toda la gente del lugar, todos aquellos que se habían levantado de su sepultura, los animales, las serpientes, los espíritus y otras criaturas sin nombre bailaron juntos, con estos tres, y fue ese día cuando me di cuenta de que las serpientes bailaban mejor que los humanos y que las otras criaturas. Maquina. Fue entonces cuando, olvidando todas mis desdichas, me puse a cantar los cantos de mi país. Desde que había hecho mi ingreso al mundo de los fantasmas, la desdicha me había impedido entonarlos. Por eso, no bien escucharon esos cantos, los fantasmas se pusieron a bailar también. Latente es un proyecto sobre la danza de las mercancías y la danza de los cuerpos. También sobre mantas y desmantelamientos. Se desmantelan cosas, máquinas, casas, edificios, cuerpos, naciones. Las mantas son abrigo, ropa, techo, bandera, envoltura, mortaja, fantasma. Latente será un amasijo de cosas, mercancías, cuerpos, imágenes, acciones, sonidos, fragmentos de narraciones y de palabras. Latente será un ejercicio, un ensayo interminable de formas de desmantelar, desarticular para luego intentar una y otra articulación anormal, donde la relación entre las junturas y la carne es la distancia plegada de un momento musical, el latido que es enfáticamente, palpablemente imperceptible y por lo tanto difícil de detectar y describir. Y entonces sucede que permanecemos en la bodega, en la fractura, como si entráramos una y otra vez a un mundo roto, para trazar su comitiva visionaria y unirnos a ella. En esos momentos, solo pienso en correr, correr, correr.